De la rotativa del aire. Ya está con nosotros el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Buenos días, bienvenido siempre a RPP. Vamos a tratar varios temas, pero ante todo quería que los oyentes y televidentes recuerden uno de los motivos principales que nos hace conversar con usted, que son las últimas declaraciones del ministro Juan José Santibáñez en una actividad en el interior del país. Él tiene duras palabras, muy críticas en realidad, hacia el Ministerio Público. Y todo esto aparentemente porque no llegaron unos fiscales a un operativo de la Policía Nacional. ¿Pero qué le parece, fiscal, si lo escuchamos antes de pedirle sus respuestas y reacciones? Más bien lo que sí nos preocupa muchas veces es la participación del Ministerio Público en determinadas actividades, porque el Ministerio Público resulta ser en algunas oportunidades o pareciera ser enemigo de la policía, o incluso yo lo califico en algunas oportunidades o enemigo de la población. Yo no creo solamente que el sistema esté fallando, sino que, voy a ser solamente crítico, el sistema está podrido y está podrido por parte del Ministerio Público. Entonces yo invocaría más bien a los señores congresistas, invocaría al Congreso de la República, al Poder Legislativo, que probablemente sea necesario ya evaluar una reforma, quizás del Ministerio Público. Bueno, fiscal, buenos días, bienvenido nuevamente, lo acaba de escuchar. Ya lo había dicho aquí en RPP el ministro Juan José Santibáñez, lo ha reiterado, digamos, en una de sus actividades en regiones. ¿Por qué estas palabras tan duras cuando se supone que hasta hace poco en una reunión decía que había un trabajo en conjunto entre la policía y el Ministerio Público? Buenos días a ambos, muchas gracias primero por la oportunidad de poder dar nuestra versión. En realidad no nos extraña la conducta del ministro porque recientemente el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación han iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto de del pretendido control de un periodista, que todos sabemos por un audio que se difundió, y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio. Esto se ha notificado recientemente, en los últimos días del mes de julio. Y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar en contra del Ministerio Público. Nosotros nos encontramos realmente indignados, mortificados por las expresiones de este ministro, porque en principio no es cierto lo que dice. Acá tenemos los informes, tanto del Distrito Fiscal del Lima Noreste y Lima Norte, respecto a esta última intervención. Acá está incluso el acta policial, ¿no?, de denuncia verbal suscrito por el suboficial Ocampo. Ellos reciben la denuncia a las 6 de la mañana y a las 6:30 se comunican, y consta acá, con el fiscal Gusukuma y dice, consta acá, que el fiscal dispuso de manera verbal se realicen los actos urgentes e inaplazables. Perdón, doctor, para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, eso tiene que ver con el caso de la liberación de un empresario. Efectivamente. ¿Cierto? En donde el ministro dice que el fiscal no quiso ir porque no era de su jurisdicción. Efectivamente. Ahora, el ministro lo que ha dicho es lo siguiente, que cabe aquí una reforma por parte del Congreso del Ministerio Público. ¿Eso qué significa para usted? ¿No? Y en segundo término, entonces el ministro está hablando como una especie de represalia por lo que ustedes están haciendo, o sea, investigarlo. Pero no nos extraña, ¿no? O sea, ¿cuántos proyectos de ley de reforma del Ministerio Público han habido? Ya. Por lo menos 4 en el último semestre, ¿no? Y también el Ejecutivo ha expedido, indicado anteriormente, decretos legislativos que vulneran nuestras funciones constitucionales de conducción de la investigación del delito. Y que también hemos presentado denuncia de inconstitucional contra estos decretos legislativos. ¿El ministro quiere ir contra la autonomía del Ministerio Público con este pedido de reforma al Congreso, cree usted? Pero por supuesto, nosotros nos dicen que somos los enemigos. Bueno, preferimos ser así o ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar. Y en el caso de la Fiscalía de la Nación, es nuestra responsabilidad investigar a los altos funcionarios. Y así lo estamos haciendo. Hemos presentado aproximadamente 30 denuncias constitucionales en este último semestre. Y bueno, esto obedece también a ello. Pero también es cierto que hace unas semanas hablábamos con el ministro Juan José Santibáñez en medio de todos estos operativos Amanecer Seguro que hacen, y él en un inicio, claro, se quejaba o decía que no estaban llegando los fiscales a todos los operativos, al contrario, que había una disminución de la llegada y el apoyo a la policía. Recuerdo que luego dice que
a través de una reunión, todo había quedado prácticamente zanjado y que se había tratado prácticamente de un malentendido y que el apoyo continuaba. ¿Qué ha pasado después de esa reunión? Lo que ocurre es que en esa reunión nosotros le hicimos llegar un bloque de más de 200 documentos por parte del fiscal de crimen organizado, de todos los documentos, por ejemplo, donde la policía no apoyaba al Ministerio Público en las diligencias que tenía que realizar. Pero no salimos a la prensa a decirlo una y otra vez que no cumple la función de la policía o que no presta su apoyo a la fiscalía, ¿no? Sino que encaminamos los documentos donde corresponde. Y entendemos que también la policía tiene deficiencias, como también el Ministerio Público no tiene a veces los recursos económicos o no se nos otorga los suficientes para atender algunos casos. Pero el Ministerio Público está trabajando de manera diligente. Ciertamente puede haber algunos casos donde el fiscal no haya acudido oportunamente por las razones que sean, pero hay órganos de control del Ministerio Público, en Inspectoría y en el Poder Judicial donde tienen que establecerse responsabilidades. ¿Sintieron que después de esta reunión había quedado el tema zanjado? No necesariamente zanjado, pero sí le hicimos conocer y le hicimos conocer nuestra molestia que también se esté expresando de esa forma. Okay. Él indicó que efectivamente, bueno, iba a analizar los documentos que se les entregó. Pero, doctor, usted ha dicho que esto viene por una investigación abierta por abuso de autoridad al ministro. Efectivamente. ¿Ese es el único trasfondo o es que también hay otro? Y hablo yo de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte. ¿Va por ese lado también, cree usted? Puede haber muchos. Nosotros, pero específicamente saben, en ese lado. No lo sabemos. Habría que preguntarle a él. Pero sí puedo decir yo, ya dije, que hemos presentado más de 30 denuncias constitucionales al Congreso en este último semestre. La última, o una de las últimas, ha sido la denuncia contra la presidenta y los exministros por las muertes en las protestas, ¿no? Y también ha habido expresiones de esa naturaleza, ¿no? Doctor Villena, aprovechando justamente la oportunidad, quería consultarle cuándo el Ministerio Público va a presentar la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley que regula los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿En cuánto tiempo se va a presentar? Estamos trabajando en ese tema, ¿no? Esperamos hacerlo en un término más breve, ¿no? Pero no puedo darle una fecha exacta, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer de la manera más pronta. ¿Solamente es esa demanda? Bueno, también vamos a presentar una demanda contra las normas que regulan, pues, el crimen organizado, que ya se ha hablado mucho del tema, ¿no? Todo el perjuicio que significa, pero también estamos analizando y estamos trabajando en esa materia. Si me permite, fiscal, preguntarle acerca de otro ministro. El ministro de Salud, César Vázquez, también ha ido, digamos, en la línea de crítica hacia el Ministerio Público, como el ministro Juan José Santibáñez, pero él ha dicho que lo que el Ministerio Público debería estar haciendo, de manera textual, es investigar a políticos, por ejemplo, que no quieren investigar a grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que exista un club de la medicina o un cártel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos o no tengan ningún comunicado al respecto. Bueno, nosotros estamos haciendo investigaciones, ¿no? He escuchado también por medio de la prensa que los exministros le han requerido al ministro de Salud que dé los nombres, que dé precisiones o que presente una denuncia formal sobre el tema, ¿no? Y hay que asumir las responsabilidades cuando uno denuncia algo. El señor ministro de Salud también ha sido, está investigado por otro tipo de delitos en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces no nos extraña que se expresen de esa forma, ¿no? ¿Pero siente que la responsabilidad se la derivan al Ministerio Público? Nosotros investigamos muchas veces por denuncias de parte, por informes que nos llegan de otras fiscalías o de otras autoridades, pero también de oficio, muchas veces por noticia periodística que ha indicado muchas veces que la prensa cumple una labor esencial en la fiscalización de las autoridades. Entonces nosotros iniciamos las investigaciones cuando creemos, que consideramos hay indicios de criminalidad. Doctor, ¿y cómo tomó en su momento las declaraciones del abogado de la presidenta, hablando con ella, en el sentido de que ella prefería no declarar en determinados casos porque de su despacho, no sé si usted u otro, pero de su despacho se filtraban todas las declaraciones de ella a la prensa, ¿cierto? Por eso dijo, prefiero guardar silencio para que esto no se filtre. ¿Ah? Bien. Y en segundo lugar, ¿usted cree que realmente, ya haciendo una especie de autocrítica, se debe reformar el Ministerio Público, se debe mejorar algunos aspectos, o todo está bien en el Ministerio Público? Sin duda, toda institución puede ser reformada, puede ser perfeccionada. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades
que a través, hay una ley incluso, de reforma del sistema de justicia, con 9 objetivos prioritarios, uno de los cuales es justamente la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Ajá. Pero eso no se ha cumplido. Ya. Hemos sido citados en enero por la Presidencia de la República, en el Palacio de Gobierno, todos los actores, y en esa reunión incluso nos prometieron dar los recursos necesarios al Ministerio Público. Hemos presentado en febrero un pedido de recursos adicionales de presupuestarios. En febrero. Hoy no tenemos respuesta. Okay. Y esto- tiene razón el comandante general Sanabria, Sí. entiendo, que dice que no cumplimos a veces, no tenemos el suficiente personal fiscal. Pero es que no nos dan los recursos suficientes, sobre todo para personal administrativo, peritos, médico-legistas. ¿Y las filtraciones del que le hablé? No, las filtraciones sin duda puede salir de cualquier lugar, pero en esencia hay que saber de que esos documentos, nosotros los notificamos primero a los procuradores, los notificamos a la defensa, en su momento se acompañan al juez supremo de investigación preparatoria para hacer los requerimientos, ¿no? Y finalmente se presentan junto con la denuncia constitucional al Congreso. Pero usted ¿De niega qué entonces, lugar puede salir? Eso no usted niega sabemos. de que su ¿no? despacho salgan estos... Nosotros damos todas las recomendaciones Ya. al personal fiscal y administrativo de que no vaya a ocurrir esto, ¿cierto? Hemos incluso cambiado personal por diversas razones, fiscal y administrativo. Pero no podemos decir que sale de tal o cual lugar. Ya he mencionado en qué lugares va toda la documentación. Bueno. Doctor, una última pregunta, permítame. ¿Cuánto podría perjudicar los casos esta propuesta de extinción de dominio? Bueno, ya hay también un pronunciamiento de parte de nosotros, e incluso del juez supremo encargado de esta especialidad. Ya. Se ha explicado, ¿no?, por qué perjudicaría. En el Perú somos nosotros un referente, sobre todo en Latinoamérica, ¿Por qué se en esta perjudicaría? materia. ¿Por qué? Porque se han recuperado grandes cantidades de dinero producto no solamente de delitos, sino de otro tipo de ilícitos. Y con estas limitaciones sí puede evitar que esos recursos puedan recuperarse, Ajá. ¿no? Entonces hay un perjuicio a la Administración de Justicia. Le recordamos a los oyentes y televidentes que estamos conversando con Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación. Solo 2 preguntas. Una va con relación a cómo ha afectado la desactivación en las investigaciones. Me refiero a la desactivación del equipo especial de fiscales contra la corrupción, el equipo FICOP, que fue desactivado además por el Ministerio del Interior. Y la otra era conocer un poco su reacción o respuesta, porque desde el fujimorismo lo que se pide o lo que se dice, y en varias ocasiones con relación a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, es que no se ha pronunciado hasta ahora si sería hora de evaluar su continuidad por los años en los cuales ellos llevan las investigaciones y la cantidad de dinero que, según el fujimorismo, se viene perdiendo hasta ahora. Bueno, los mecanismos para excluir a un fiscal de una investigación están en el Código Procesal Penal. Las partes pueden ejercitar sus derechos, ¿no? Incluso el juez puede excluir a un fiscal de un proceso por razones justificadas, ¿no? Que no existen Entonces, en este las partes tienen que hacer uso de los mecanismos que el ordenamiento procesal prevé. Y esa es la vía. No es que pueda retirar el fiscal de la Nación o el presidente de un distrito fiscal, ni siquiera el órgano de control interno, salvo cuando dicta abstención de la función. Entonces hay mecanismos y eso tiene que utilizarse. Y si prosperan, bueno, será así. Y si no, se continúa. Y en cuanto al equipo de FICOP y el daño, digamos, o el retraso en las investigaciones. Sin duda, el equipo especial de la Policía Nacional diría que apoyaba estas labores, incluso de nuestras áreas de la Fiscalía de la Nación. Consideramos que ese equipo era muy eficiente, ¿no? Y no recientemente, las investigaciones que se han hecho contra el expresidente también fueron acompañadas por este equipo especial, ¿no? Entonces no podemos decir que han hecho un trabajo deficiente o que hoy está mejor la situación. Pero igual tenemos que seguir trabajando con los órganos de la policía que correspondan. Doctor, usted es fiscal de la Nación interino, ¿cierto? Efectivamente. ¿Cuándo se reúne la Junta de Fiscales Supremos para la elección del nuevo fiscal de la Nación? Nosotros en una sesión pasada consideramos de que era necesario que se agote la vía administrativa en la destitución de la exfiscal de la Nación. Tenemos que presentar un recurso de reconsideración y suponemos que se va a resolver lo más pronto posible, y una vez que se resuelva se convocará para la elección. ¿Y eso cuánto tiempo podría ser? Mientras resuelva la Junta Nacional de Justicia. Pero Apenas no hay resuelva la un Junta Nacional de tiempo Justicia,
es que mientras no se agota la vía administrativa, hay la posibilidad de que esa medida de destitución pueda revertirse. Entonces, tiene que estar firme esa decisión administrativa para que podamos tomar una decisión en Junta de Fiscales Usted Supremos. como fiscal de la Nación interino, entonces, para precisar, ¿cuál es la principal autocrítica que haría al Ministerio Público y que tiene que ser reformado? Reitero, acá no todo es perfecto, no todo está bien. En ningún lugar es perfecto, ¿no? En ningún lugar, efectivamente, pero ¿cuál es su principal autocrítica? ¿Cuáles son los aspectos que están fallando a su criterio en el Ministerio Público? Nosotros hemos hecho una evaluación, Sí. ¿no?, de nuestra institución. Hay ciertamente muchos aspectos que tenemos que corregir, ¿no? Desde la organización, desde la estructura de nuestra institución. Recordemos que la ley orgánica es de los años 80. Han transcurrido 43 años y seguimos con la misma ley. Luego de esta ley orgánica del 82, ha venido la Constitución, todos los códigos sustantivos y procesales se han reformado, menos la ley orgánica del Ministerio Público. Y está absolutamente desactualizada. Entonces hay que crear una ley orgánica con una estructura moderna, adecuada a los fines de la Constitución, a los fines de los nuevos ordenamientos procesales y, por supuesto, ¿no?, cohesionar debidamente cada uno de los órganos, no solamente los fiscales, sino administrativos. ¿Se ha sentido usted muy presionado al investigar a la presidenta? No sentimos ninguna presión, nosotros cumplimos nuestra labor debidamente. Evidentemente hay expresiones como las que he manifestado, pero nosotros vamos a cumplir nuestra labor. Han presentado, todos sabemos, denuncias constitucionales en contra nuestra, de otros fiscales supremos, hay proyectos de reforma de la institución, ¿no?, y otro tipo de mecanismos, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar en cumplimiento de nuestras funciones constitucionales. ¿Tiene próximas reuniones, solo sí o no, con alguno de estos ministros, el ministro del Interior o el ministro de Salud? No a raíz de lo que han dicho, sino en general. No tenemos reuniones con ninguno de los dos, ni tampoco con ningún otro ministro. Cuando concurrimos... Quisiera conversar con ellos para aclarar estos temas. Nosotros concurrimos, no tenemos nada que aclarar con el ministro de Salud. No, me refiero a estas expresiones. A las críticas. Tampoco. Ah, ¿no? Nosotros sí manifestamos nuestro rechazo a sus declaraciones, ¿no? Debe tener, no sé si alguien recuerda a un ministro del Interior que se haya expresado de esta forma. Si hay algún cuestionamiento, alguna observación, hay órganos de control, como haya manifestado, o se cursan las comunicaciones de manera formal y se harán las correcciones si hay lugar. Bueno, Nosotros pedimos los informes para ver qué realmente pasó, qué dice el fiscal, dónde están los documentos policiales, y de ahí se tomarán las medidas. Y en su caso se derivarán a la autoridad de control. O sea, para usted todo esto es una venganza. Por lo menos es una reacción a lo que estamos manifestando. Una reacción de el venganza. inicio de investigaciones y a nuestra conducta de investigar a los altos funcionarios. Y como ya digo, nosotros es mejor que nos consideren como nos han dicho y no considerarnos sus buenos amigos. ¿Reacción del Ejecutivo en general o particularmente del Ministerio del Interior? Bueno, de los que han dicho, ¿no? Ok. Bueno, Perfecto. doctor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, muchas gracias realmente por esta oportunidad de conversar con nosotros aquí en RPP en exclusiva. Esperamos que estas oportunidades se repitan con más frecuencia, sobre todo para conocer claramente el accionar del Ministerio Público. Y de seguro sus declaraciones van a generar ya diversas reacciones a nivel del Ejecutivo. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias a ustedes. Fiscal, por su presencia en los estudios de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las